bienvenidos un día más a este canal. Hoy vamos a hablar de una de las sagas que yo creo que más lo ha petado este 2024. Son unos libros que fácilmente los encontrábamos en redes sociales, siguen estando en todas las librerías y no es nada más ni nada menos de la saga Blackwater. Me apetecía mucho hablaros de esta saga porque es cierto que creo que esta saga o esta novela por entregas ha tenido mucha publicidad y mucho bombo en redes sociales, pero tal vez me ha faltado un poco lo que viene siendo una reseña honesta de la saga Blackwater, una reseña no sé cómo explicarlo, como más en profundidad, porque sí que es cierto que mucha gente ha recibido estos libros por parte de la editorial Blackie Books, pero algunas veces como que me falta esa parte un poco más de opinión personal de lo que te ha parecido el libro, de personas que realmente se hayan leído la saga, y entonces he venido un poco a mostraros mi opinión. Sobre todo porque como persona que consume libros y lectora que soy, ¿no? Pero al final también consumo libros, soy consciente de que esta novela por entregas son 6 libros y en total me habré gastado en estos libros unos 60 euros. Entonces, teniendo en cuenta que cada tomo cuesta 10 euros y no son libros excesivamente largos, quería hablar si realmente merece la pena o no la saga Blackwater, porque es una inversión importante para ser solo una novela, que no es a lo mejor como, aunque se ha hablado mucho de la saga Blackwater, al final es una novela en fascículos, en diferentes como entregas, no es una saga como Brandon Sanderson o yo que sé, o Trono de Cristal de Sarah J. Maas. Entonces creo que esto es importante tenerlo en cuenta. En primer lugar, quería hablaros un poco de la figura y de lo que es el autor, que se llama, no sé si lo pronuncio bien, Michael McDowell. La verdad es que yo este autor no lo conocía antes de que la editorial Blackie Books como que sacase Blackwater en España. De hecho, estos libros se publicaron originariamente en 1983 y de hecho este formato por entregas es algo que se hizo ya desde la primera edición, pero en este caso iban los libros como en folletines o en periódicos o algo así. En el propio libro te viene una pequeña biografía del autor donde menciona que no fue solo un autor, sino que también fue guionista de películas tan famosas como Beetlejuice y Pesadilla antes de Navidad. De hecho, una de las cosas con las que se vende el libro, o que creo que venía en la típica faja aquí de publicidad del libro, es que pues tenía una cierta relación tanto con Tim Burton como con Stephen King. Yo he visto incluso como mencionando que había sido un maestro para Stephen King y cosas así. Como estos pequeños entresijos del autor creo que nos hacen un poco ir imaginando por dónde va a ir su estilo, por dónde lo vamos a encasillar, un género, se habla del género del terror para esta saga Blackwater, pero es verdad que son libros muy diferentes a lo que yo he leído hasta ahora de terror. Blackwater es una novela que se entrega por entregas, que mezcla como las características típicas de una saga familiar con elementos de terror. Pero como digo, el terror no es un terror como el de Stephen King o el que podemos encontrar en La Casa Infernal, que tengo una reseña por aquí de La Casa Infernal, que me lo leí hace poco, sino que es un terror que no es excesivamente brusco, no es que no se no se te entretiene mucho en los detalles más macabros, no es especialmente sádico ni desagradable, o sea que si eres una persona que no le guste especialmente como las escenas más gore, pues en este libro hay un par de escenas que pueden ser un poquito más desagradables, pero en general no describiría que el terror de este autor sea un terror como excesivamente diabólico, sino que más bien es un terror como que se mete en tu cuerpo a través de la sugerencia, a través de no saber exactamente lo que está pasando, a través de como una especie de suspicacia, de medias verdades que tú vas viendo a lo largo de sus páginas. Entonces, a mí eso personalmente es algo que me ha gustado mucho, porque pienso que el terror en los libros es un poco diferente o por lo menos como yo lo percibo, al terror de las películas. Sí que es verdad que las escenas más grotescas, las cosas que te hacen saltar, etcétera, en las películas, al ser tan visual, sí que da mucho miedo, pero sin embargo, a mí en los libros, en mi experiencia como lectora de terror, que es casi inexistente, pero bueno, me he leído algunos libros,
A mí los libros que más miedo me producen son aquellos en los que no sabes exactamente lo que está pasando, en el que el terror es más una sensación que algo físico que se te presenta en forma de susto. No sé si esto tiene sentido, pero en mi mente lo tiene. Además, como decía, Blackwater es una saga familiar y por tanto al principio de cada libro se nos presenta un pequeño árbol genealógico. De hecho, aquí tenemos el árbol genealógico del primer libro y conforme van pasando los diferentes tomos vamos a ir como este árbol genealógico va creciendo, porque es exactamente lo que decimos, es una saga familiar donde tenemos unos hijos que se van casando, estos tienen sus hijos, entonces tenéis que ir mentalizados de que es una historia donde van a pasar muchos años, donde van a haber personajes que van a ir apareciendo, otros que van a desaparecer porque mueren como transcurso natural de la vida. Y esto es uno de los puntos que a mí más me ha gustado, porque todo el tema de las sagas familiares, y cuando no son excesivamente extensas, es decir, que estamos hablando de un volumen de personajes manejable, o sea, a mí me flipa como todas esas interrelaciones y cómo funciona una familia por dentro. El libro en general lo describiría como un libro ágil de leer, no es un libro que se haga especialmente tedioso por el lenguaje ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que a pesar de esa agilidad a la hora de leerlo, de hecho, o sea, yo los tomos los leía realmente en un par de días, a lo mejor me leía un tomo. Sin embargo, como os digo, no es un libro como con excesiva acción. A ver, esto hay que ordenarlo por partes. Es un libro donde pasan muchas cosas, pero algunas cosas como que no son lo que estamos a lo mejor acostumbrados en libros de terror, donde te están dando sustos todo el tiempo, donde aparecen cosas gore, donde como que la acción va cambiando todo el tiempo, sino que al ser una historia de terror ambientada en una saga familiar, muchas de las cosas que van a ir pasando están relacionadas con esa propia familia, con relaciones de personajes, con disputas que surgen en torno a la familia, y eso entiendo que es algo que hay un público que sí que le gusta mucho, pero que hay ciertas personas que pueden encontrar como un poco aburrido. De hecho, creo que una de las reseñas más repetidas de aquellas personas que yo he visto que no les ha gustado el libro es que les parecía excesivamente como lento, o que decían que no pasaba nada, y creo que a la hora de embarcarte en el libro lo tienes que tener consciente, o sea, tienes que ser consciente de ello, de que al final es un libro que se basa en una familia, o podríamos decir dos familias, y algo terrorífico que estaba pasando allí, o algo un poco más tenebroso. Pero si no te gustan las sagas familiares o cómo se transcurre una familia, seguramente no te guste Blackwater. Ahora procedo un poco a haceros un mini resumen, dentro de que se me da fatal hacer resúmenes de los libros, me cuesta mucho resumir los libros. Voy a intentar haceros un mini resumen de lo que sería cómo empieza nuestra historia. Y en verdad este me va a ser más fácil porque básicamente la historia del primer libro está muy relacionada con esta portada. De hecho, en cada una de las portadas y contraportadas vamos a ver detalles de lo que es nuestra historia. Y, por ejemplo, un botón. No sé cómo se apreciará en cámara, porque claro, tengo aquí las luces, etcétera, y creo que se va a ver un poco brilloso. Pero básicamente el río Blackwater se desborda y Perdido, que es el pueblo donde se va a desarrollar toda nuestra historia, se inunda, como vemos en la portada. Entonces esto que está el pueblo inundado, bueno, la mayoría de habitantes se habían puesto como en refugio, en un sitio más alto, etc. Los de nuestros personajes, Oscar y Bray, van en una lancha, en una barca, pues un poco mirando el pampaneo de cómo estaba el pueblo, porque estaba inundado. Entonces van con su barquita, pues paseándose pues, por el pueblo, como vemos en la imagen. Hasta ahora muy fácil hacer el resumen. Lo que pasa es que de esto que están aquí mirando cómo va la cosa, se encuentran en un edificio, no sé si era en una segunda o tercera planta, no me acuerdo de tanto detalle, a un nuevo personaje que se llama Elinor. Esta estaba ahí como atrapada en un edificio,
Como ya desde el principio nos dejan ver que hay como ciertas cosas que no cuadran en la historia de Elinor, porque se supone que estaba en una segunda planta y que esa segunda planta al principio de la inundación se había inundado, pero supuestamente ella estaba viva. O sea, ya nos van diciendo algo pasa raro con Elinor. O sea, esto no es spoiler porque lo dice desde el primer momento. Total, que Elinor supuestamente pues no tiene documentación, había viajado perdido para ser profesora. Total, que la rescata. Y Elinor... repito, no considero esto spoiler porque de momento no voy a hacer spoilers y más tarde, si quiero hacer algún spoiler, luego avisaré. Pero Elinor va a ser como el eje fundamental de nuestro libro y de todos los libros que siguen, porque algo pasa con Elinor. Elinor, normal, lo que se dice normal no es. Pero todo el rato nos movemos como, y esto lo vais a ver desde el primer libro hasta el último, que nos movemos en la sugerencia, en que el autor quiere que pensemos ciertas cosas, como que nos lo medio dibuja, pero en ningún momento te dice tal, tal y tal, sino todo el rato nos movemos ahí en que sí, que no, que esto es lo que parece que es. Bueno, volviendo un poco con nuestro resumen, Elinor desde el primer momento como que empieza una gran enemistad, bueno, no ella, sino en general, con Merylove, que se llevan fatal, ¿vale? Merylove es la madre de Oscar, el de la barra. Hay una enemistad entre estas dos mujeres. Merylove, aparte, para que tengáis un poco de contexto, es la madre como de estos personajes, de varios de Oscar y otros y sus hermanos, que también nos los van a ir presentando, pero aparte tiene un rol en la novela de como si fuera una matriarca, es decir, que en esta casa, en la familia de los Cascade, o el clan de los Cascade creo que se denomina, todo va a ir según ella va disponiendo, es un poco como la que manda en esa familia. La verdadera disputa viene cuando Elinor se casa con Oscar. Aquí es como que ya sacamos el hacha, bueno, al revés, bueno, sacamos el hacha de guerra, en vez de enterrarlo, lo sacamos. Y es cuando ya hay una enemistad muy manifiesta entre como las dos protagonistas que se han convertido las dos en como matriarcas a su forma. Merylove sigue teniendo ese papel principal de matriarca y de como la jefa de la familia, ¿no? Pero Elinor aparece ahí y va dando señales de que ella también quiere mandar. Y así, conforme va pasando pues nuestra historia, también se nos van introduciendo otros personajes, la familia de los criados que trabajan en la casa, el resto de hermanos de Oscar, que son James y Sister, y estos a su vez van a tener como sus propias tramas, sus propios conflictos, sus propios amoríos, desamoríos, etc. Entonces es una historia bastante completa en ese sentido. A mí en algún aspecto me recuerda a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, creo que porque tampoco he leído como más historias así de una familia, pero sin embargo que esto no os asuste porque si bien me lo recuerda en ese aspecto de que nos embarcamos en ambos libros en una familia, desde mi punto de vista, 100 años de soledad es una obra muchísimo más difícil, donde realmente yo en su día cuando me lo leí me costó mucho más seguir todo el tema de los personajes, creo que eran 17 hermanos, una cosa así, o sea, los primeros, pero este libro es mucho más asequible, o sea, que eso no os eche para atrás porque es cierto que son solo 3 hermanos, o sea, Merylove y 3 hermanos, entonces es asequible. Y antes de pasar a los spoilers, que mencionaré a continuación ciertas cosas que me gustaría comentar, sí que quería dar una conclusión un poco general, como completando esta primera parte de la reseña, resumen, y es que creo que son unos libros que si te gusta un poco lo que es el género, no solo de terror, sino estas historias más de una familia, son libros que realmente merecen mucho la pena, que te van a gustar mucho, que se te van a hacer casi adictivos, que sí que son muy ágiles, pero también opino que creo que a pesar de que se ha vendido como un libro súper viral y que lo hemos visto un montón en redes sociales, que todo el mundo lo ha tenido, lo ha enseñado, lo ha compartido, creo que no son realmente un libro que vaya a gustar a todo el mundo y por eso a mí en verdad me extraña un poco la viralidad que ha tenido esta saga, porque realmente creo que es una saga muy nicho. Por eso, sin ánimo de criticar, pero un poco comentando el panorama, yo creo que muchas de las personas que lo han anunciado en redes sociales, muchas de ellas han recibido los ejemplares, pero después no se lo han leído, porque
Si comparamos un poco como este tipo de lectura con otro tipo de lectura que se hace viral y que también se comparte un montón, no tiene nada que ver y es difícil que este libro le guste como a tanta gente cuando tiene como ciertas particularidades que normalmente no es como propio de los libros que se suelen hacer virales. Esto va sin ánimo de ofender a nadie, pero claro, creo que es importante pues saber como este tipo de información de unos libros antes de embarcarte en comprar toda la saga o ir comprándolo poco a poco, porque al final de una sola historia se ha dividido en 6 fascículos y en vez de costarnos lo que un libro nos costaría, que son unos 23, ahora 25 euros, pues al final son 60 euros que te gastas en esta historia. Entonces es importante un poco saber a lo que vamos. A continuación quiero hablar un poco de ciertos spoilers o más que spoilers en sí, son cosas que me gustaría comentar un poco más en profundidad porque a lo mejor, sobre todo porque son mis aspectos favoritos de lo que es la saga Blackwater, o no solo mis aspectos favoritos, sino las cosas que más interesantes me han parecido, que más han llamado mi atención. Una de las cosas está bastante relacionada con lo que decía antes, de la sugerencia que nos hace en todo momento Michael McDowell, creo que se pronuncia así, o sea, de verdad, que soy fatal con los nombres. Pero es como que todo el rato nos movemos en la sugerencia y para poner un ejemplo específico, tú terminas la saga, terminas todos los libros y en ningún momento te han dicho, vale, pues Elinor es tal, tal y tal. O sea, no le pone nombre en ningún momento al monstruo acuático que se supone que es Elinor y Frances, no sé si se pronuncia así tampoco. Y eso como que, por una parte, como lector, tú dices, pero entonces, ¿qué es exactamente? Y te puedes quedar ahí divagando sobre lo que es. Y es algo como que me parece muy interesante porque yo a lo mejor estoy acostumbrada a leer más libros de fantasía donde todo se nombra, donde todo se dice lo que es, si bien no en un principio, al final acabamos sabiendo exactamente lo que es. Entonces, enfrentarme como a este ser acuático relacionado con las aguas del Blackwater, pero que en ningún momento sabemos lo que es, me ha como enganchado mucho. Otra de las cosas de las que necesito hablar es del personaje de Miriam. Creo que es uno de los personajes que más ha evolucionado a lo largo de toda nuestra historia, junto al de Elinor, que también va cambiando mucho, pero Miriam, yo creo que ha sido uno de mis personajes favoritos en esta saga, porque a pesar de que es un personaje odioso, sobre todo al principio es un personaje muy odioso, es como que conforme van pasando los libros, sobre todo de cara al final, es como que al final te compadeces de ella o vas entendiendo que la razón de que ella sea así es por su abuela, por Merylov, por la forma en la que ha sido criada, por la forma en la que ha tenido que lidiar también con que su madre la abandonase, o sea, son como muchas cosas que al principio pues a lo mejor no tienes tan en cuenta, que simplemente te parece un personaje o sea, que aborreces, que te genera como cierta discordia, pero conforme va evolucionando el personaje, ella como que va también cambiando ciertas conductas, no sé, es un personaje como que me gusta mucho. Y un poco también relacionado con Miriam y con el otro bebé, que es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero Lila, me parece como muy interesante como toda la trama esta de la normalización que hay en el libro de que, o sea, o en la familia, mejor dicho, de los Cascade, de que unos se roben los hijos a otros. O sea, de hecho llega un punto en el que, no sé si era Miriam, dice, quiero que vosotros tengáis hijos para que os los pueda robar y yo criarlos. Y es como que me parece absolutamente maravilloso esto. No me parece maravilloso, pero que me parece bastante curioso como que hayan introducido esta dinámica de robarse los hijos unos a otros. Otra cosa bastante interesante es como todo el sistema del aserradero, de cómo la familia Cascade, si bien era una familia pudiente, no eran pobres, o sea, tenían su dinerillo, pero conforme va pasando la obra, cómo van enriqueciéndose con todo el tema del aserradero, con todo el tema de ir como comprando plantaciones por esas especies de predicción del futuro o visión del futuro que tiene Elinor, y entonces ella va como metiéndole a Oscar ideas en la cabeza para acabar siendo riquísimos y multimillonarios todos o casi. Esa especie de subtrama también me ha gustado mucho, sobre todo porque me ha parecido algo como nuevo, me ha parecido una especie
como una lluvia fresca en la cara, porque yo la verdad es que no tenía ni idea de cómo funcionaba una aserradero, bueno, que sigo sin tenerlo, ¿sabes? Pero nunca me había encontrado un libro donde el negocio familiar fuera un aserradero y cómo la guerra podía repercutir en eso, etcétera. Entonces, no sé, ha sido como un soplo de aire nuevo. Por último, quería hablaros de, yo creo que una de mis escenas favoritas de todos los libros, que es cuando Elinor está ya medio moribunda, está ya de capa caída y en su lecho de muerte, no me acuerdo ahora mismo a quién se lo decía, creo que al marido, a Billy, el que era marido de Frances. Y entonces ella tiene como esa especie de expiar sus culpas, ¿no? Que está a punto de morir y entonces expía sus culpas diciendo que al final puede ser que Mary Love tuviese razón. Y esto lo decía en relación a que precisamente Mary Love siempre la había como acusado de que ella en realidad que se había perdido, en perdido nunca mejor dicho, con un propósito específico que era como cazar a Oscar, como viendo todo el plan en su mente, así como de cara a futuro, que era cazar a Oscar en esa barca, que era después hacerse multimillonaria y quitar de medio a Mary Love, como una serie de cosas que Mary Love la acusa, como ese broche final de decir, pues al final Mary Love como esa especie de admitir como todo lo que nosotros vamos imaginando a lo largo de todo el libro. Como os digo, otra vez, sin realmente admitirlo de una forma clara, concisa y con los puntos sobre las IES, sino que otra vez nos movemos en el plano de la sugerencia y de lo que parece ser. En conclusión, son una serie de libros que a mí me han gustado mucho, que recomendaría a gente específica, a gente que yo ya conozca sus gustos y crea que le pueden gustar, pero no a todo el mundo, pero que son unos libros que, sin ser los mejores libros que me he leído, no es el mejor terror que me he leído ni nada por el estilo, son unos libros que me he disfrutado mucho, como que me he metido muy dentro de la historia, que eso normalmente con el terror no me suele pasar tanto, a lo mejor porque no estoy tan acostumbrada, y que sin duda yo sí invertiría mi dinero en estos libros, y de hecho lo he hecho porque sí, porque me han gustado mucho. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, dadle a like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.